pero lo que le recomiendo a alguien que está levantando dinero es que tenga muy claro qué le va a ofrecer a su inversionista, qué quiere de él, a dónde lo quiere llevar y cómo le va a regresar su dinero. Cuando el inversionista ve que un chavo o un emprendedor o alguien que está levantando dinero tiene claridad en eso, confía mucho más en él y empezamos a tener ese baile que te mencionaba. Empresario, inversionista, profesor de la Universidad Panamericana y ahora secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco en México. Roberto Arechederra nos comparte cómo ha sido su crecimiento personal y profesional, qué aspectos debe considerar un empresario para crecer su negocio y levantar capital, así como algunas recomendaciones dirigidas a líderes gubernamentales para hacer sus localidades más atractivas a los inversionistas. Esto es, Hablemos de... El día de hoy tenemos a Roberto Arechederra. Roberto ha sido analista bancario, ha sido director de revistas, ha sido conductor, ha sido inversionista y hoy es secretario de Desarrollo Económico de Jalisco. Bienvenido, Roberto, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Manuel, un placer estar con ustedes, con todo tu público. Me siento muy honrado de poder participar en este video, en esta entrevista. La verdad es que encantado de la vida de estar contigo. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, hoy vamos a conversar sobre cuál ha sido tu historia de crecimiento. Justamente, como lo dijimos hace unos minutos, pues bueno, desde analista bancario hasta secretario de Desarrollo Económico, ¿cómo ha sido este proceso de crecimiento, tanto a nivel personal como incluso a nivel empresarial? Fíjate que es una historia que no tiene tantas cosas extraordinarias, más bien es un tema de una evolución que se fue dando y un poco de fortuna, ¿no? Y de coincidencias, que me parece que será una coincidencia con todos, ¿no? Como con mucha gente. No vengo de una familia que haya tenido alguna ascendencia política o de empresarios, dueños de grandes empresas que hubieran podido de alguna forma facilitar. Lo que sí vengo es de una familia con una vocación y una ética muy grande del trabajo, donde mis padres me enseñaron el valor de hacer un esfuerzo extra y donde me enseñaron el valor de estarte constantemente preparando. Entonces yo estudio finanzas en la universidad después de haber tenido pues algunos elementos de liderazgo, pasando por la preparatoria, siendo parte de la sociedad de alumnos, en la universidad organizando algunas cosas como eventos de conferencias y tal, y consigo un trabajo, lo que le llamaba en esa época mi dream job, en una casa de bolsa, pues como aprendiz, ¿no? Y empiezo a crecer y me dan la oportunidad de ser el jefe de análisis bursátil de Inverlat, casa de bolsa, hoy es Scotiabank. Y bueno, pues empiezo a hacer mis pininos en análisis, empiezo a hacer también la parte de análisis económico y eso deriva por una coincidencia en varias cosas que afectaron positivamente en mi vida y que me parece que de ahí nace el que hoy tengo la oportunidad de estar en la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco. Y te voy a explicar un poquito más. Cuando empiezo a tener esa parte de análisis, empiezo a analizar a las empresas y a darme cuenta de los proyectos que tienen, sus estrategias, cómo van evolucionando y compartirla con los inversionistas de la institución. Y eso me empieza a generar habilidades de escritura, de comunicación, de análisis y de poder ser empático con la gente, porque a veces pues, les hablaba para decirles una mala noticia. Oye, la empresa no va a llegar a sus números y muy probablemente la acción se vaya a caer. ¿No? Y entonces, pues, o les hablaba para explicarle por qué la acción se había caído 25%, ¿no? Mi primer día de trabajo en la Casa de Bolsa, no se me va a olvidar, fue el día que desafortunadamente pues fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y eso pues me marcó porque pues fue un periodo de altísima volatilidad. Entonces me tocó entrar en una época donde el análisis económico tuvo una gran relevancia. La Universidad Panamericana, que es donde estudié, me invitó a escribir artículos para la misma universidad y para distintos medios. Empecé a escribir en El Economista, en El Informador, en algún momento en El Milenio y pues empecé a generar como una cierta, digamos, dinámica donde la gente me empezó a hacer más visual o más visible
Hasta que un día me habla uno de los directivos de la universidad, el doctor Juan de la Borbolla, y me dice, oye, ¿no te interesaría participar en Televisa? Me pidieron un analista financiero. Y yo, caray, pues no sé, ¿no? Entonces ya me entrevisté con la gente de Televisa y después de conocernos me invitaron a ser el analista financiero de los noticieros de Guadalajara. Y mi capacitación fue tremenda. Después de varios minutos de explicación me dijeron, bienvenido, esta es una silla, esta es la cámara, y cuando se prenda de color rojito, hablas. Vas, ¿no? Yo te confieso, Manuel, que estaba sentado en la silla con una hojita que donde traía mis apuntes, y la hojita se movía de tal manera, 27 años tu servidor, claro. La hojita se movía de tal manera que pues, se veía muy mal. Entonces yo me acuerdo que me pegué las manos aquí al regazo y la hoja se seguía moviendo y decía, qué pena, yo voy a seguir corriendo. Claro. O sea, no, esto no es para mí, dije, ¿no? Claro. Y empecé a pensar realmente salir corriendo cuando se puso rojo el foquito. Y ya me dio más pena salir corriendo con mucha gente viéndome. Entonces decidí sí hablar, y de ahí empezó una carrera en los medios de comunicación que pues ha derivado en grandes satisfacciones y una gran experiencia, y así poco a poco. ¿Cómo ves? Interesante, y sobre todo cómo pasaste de enfrentar a empresarios, a inversionistas y a toda una serie de personas que al final de cuentas también tienen autoridad, también imponen, y te impuso más una cámara, ¿no? Sí, claro. Porque al final creo que como personas cada uno de nosotros tiene pues miedos distintos, inquietudes distintas, y en este caso particular pues fue lo que te pasó, ¿no? Primero el temor estuvo más en la cámara que en los empresarios. Entonces, qué interesante experiencia. ¿Y cómo te seguiste desarrollando en ese sentido? Fíjate que estando en Televisa, la Cámara de Comercio me invita a ser analista para los consejos que tienen mes a mes. Entonces me involucraron y empecé a ir cada mes a darles un breve entorno económico de unos 15 minutos, donde yo interactuaba con un consejo que eran los principales empresarios de Guadalajara. Y pues ahí empecé poco a poco a relacionarme con la gente, a conocer lo que era la Cámara de Comercio en aquel momento, año 2000, te estoy hablando, 2000, 2001. Y pues de ahí me empecé a involucrar y me invitaron a algunas empresas. Tuve la fortuna de ser director de varias empresas. Mi primera empresa que fui director general, tuve 500 empleados a mi cargo. Fue un gran reto, pero quien me contrató, un empresario queridísimo de mi parte, el señor Hugo Villa, me acuerdo que me dijo, pues estás bien chavo, no has tenido mucha experiencia, pero algo me recuerda a mí a tu edad y te voy a dar la oportunidad, me dijo. Y fui director de un grupo educativo durante 5 años, donde tuve pues la fortuna de tener mucha gente a mi cargo, muchos padres de familia, pero además pude conocer otro sector que ya no era el tradicional de las casas de bolsa, sino también el de la educación y la importancia que tiene. Claro. Y ver, ahí aprendí que no importa qué institución sea, si es educativa, gubernamental o una empresa tradicional, hay que verlo con una visión estratégica, con una visión de empresa, con una visión de largo plazo. Y en algunas ocasiones podrías pensar que hay empresas que son, por ejemplo, fundaciones que no buscan utilidades, pero sí deben de generar recursos. Claro. Don Carlos Llano, fundador del IPADE, en alguna plática que tuve con él cuando hablaba de estos temas, me decía, Roberto, las fundaciones, las ACES tienen que ser locomotoras. Claro. No pueden ser un vagón que lo jalen los empresarios toda la vida. Tienen que generar sus recursos. Y eso me cambió la mentalidad y lo empecé a aplicar a distintas empresas, hasta que un día me independicé y fundé un despacho de banca de inversión que se llama Bursar. Y Bursar es la parte de finanzas corporativas de mi historia, donde empezamos a fondear proyectos estratégicos para las empresas. Y te estoy hablando de hoteles, centros comerciales, desarrollos inmobiliarios y compraventas de empresas en general. Claro. Y a través de Bursar he tenido la oportunidad de conocer a muchos empresarios, estructurar proyectos, y aprendí una lección muy importante, Manuel, que le comparto a todo tu público. Y es que a veces nos da miedo hacer las cosas. Claro. A veces pensamos que no vamos a tener la capacidad, pero lo importante es tomar los riesgos. Claro. Y aventarte y pensar que creer en ti mismo, y cuando crees en ti mismo puedes lograr cosas grandes.
y eso es clave. Y hace rato platicábamos de temas, pero la intuición es clave en todo lo que haces. Ahí hay una vocecita que te va guiando en el camino, así es. Y creo que eso ha sido. Y mi relación con los empresarios, con la parte educativa, con la parte financiera, que ha sido prácticamente mi eje toda la vida, junto con los organismos cúpula, que de repente también empecé a tener interacción en algunos aspectos con el gobierno, que me invitaban por ejemplo, con el COVID me invitaron a la mesa de reactivación económica, me empezaron a ver interactuar, vieron mi interés, o más bien mi desinterés en ganar dinero, pero sin ayudarle al Estado en algunas cosas, y de ahí pues me hicieron favor, gracias también a la amistad que tengo con Javier Orendain, que es el coordinador del Gabinete Económico, y que hemos hecho equipo en otras cosas, desde escribir libros, a sacar iniciativas y fondos, etcétera. Pues me invitó a ser, junto con el gobernador, lo cual ha sido un gran honor, ahora ser secretario de Desarrollo Económico. Qué interesante trayectoria. Has tenido diversas facetas, ¿no? Desde la faceta, pues principalmente en los medios, la faceta empresarial, la faceta, digamos, como inversionista, y ahora la faceta del lado público. Regresando o haciendo énfasis en la faceta empresarial, en tu perspectiva, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos de las empresas, pues tanto en ese tiempo como la evolución el día de hoy? Es una gran pregunta. Fíjate que yo considero que las empresas tienen 3 elementos a los que deben de prestar atención, que son muy importantes. Uno es tener una muy buena estrategia, otro es tener una muy buena estrategia pero financiera, una planeación financiera clara, y una estrategia de desarrollo corporativo, para no llamarle gobierno corporativo. Claro. Porque me parece que gobierno corporativo de repente a algunas empresas les da un poquito de miedo, piensan que entran en un tema burocrático y tal, pero cuando hablas de desarrollo corporativo, hablas de que las empresas tengan claridad en lo que hacen y sepan quién va a hacer cada uno de los procesos al interior de la misma. Porque si juntas los 3 elementos, entonces entiendes que sabes a dónde vas con tu estrategia, sabes con qué recursos lo vas a hacer con tu estrategia financiera, y sabes quién lo va a hacer dentro de la organización con tu desarrollo corporativo. Entonces me parece que 3 retos muy importantes que todas las empresas tienen es saber a dónde voy, con qué recursos voy a hacer o voy a llegar a donde voy, y cómo y quién dentro de la organización lo va a hacer. Y ya alrededor de todo eso le metes temas de responsabilidad social, de investigación y desarrollo, de comercialización, operaciones, sistemas, capital humano, etcétera, ¿no? Pero eso me parece que son los 3 retos más importantes: tener buena estrategia, buena planeación financiera y un buen desarrollo corporativo. Claro, y sobre todo llevándolo a aquellos empresarios que todavía están desarrollando sus negocios. Pues bueno, rescato mucho el tema financiero y digamos bajando un poquito el tema de estrategia. Yo creo que en ese sentido el tema de estrategia tiene que ver con cómo ellos integran su propuesta de valor. Así es. Cómo entienden su mercado, cómo ellos generan demanda, cómo ellos procesan la demanda a través de procesos comerciales y justo cómo la operan al final de cuentas, porque por muy buena planeación financiera que tengas, si no tienes ese músculo, ese motor de generar demanda, procesarla y tener ingresos, al final de cuentas ese es el motor, ese es el corazón del negocio. Totalmente. Entonces, interesante tu perspectiva y cómo consideras que las empresas hoy deberían estar abordando esos retos. ¿Qué recomendaciones prácticas tú pudieras compartir para ello? Bueno, la primera recomendación que les haría es que lo hagan integral e incluyente dentro de la organización, que vean todas las áreas de la empresa, pero además inviten a sus colaboradores a que participen en los procesos. Un proceso de estrategia, por más, digamos, eficiente o capaz que sea el director, si no involucra a su organización, va a tener, pues digamos, una imposición en lo que va a querer, y eso desde algún punto de vista, pues si no es incluyente, si no es integral, pues le va a costar trabajo que se ejecute. Lo ideal es que todos participen en la empresa, y te voy a platicar una anécdota. En una ocasión, en una empresa en la que yo era director, en una empresa de alimentos, teníamos varios restaurantes a nivel nacional, y en esta empresa de alimentos hicimos una estrategia que le llamamos 10 de 10. ¿Qué era la estrategia 10 de 10? Le dijimos a la gente: oye, si tú generas una iniciativa que le genere a la empresa un ahorro de cuando menos el 10% en algún rubro específico,
te damos el 10% de ese ahorro a ti. Okay. Durante un año. Entonces a la gente le llamó muchísimo la atención, era la estrategia de 10. Claro. Y surgieron cosas interesantísimas, pero una que me llamó mucho la atención es que un colaborador se acercó y dijo, oye, cuando tiramos, pues los sobrantes a la basura, lo hacemos en un bote y se están yendo unas canastitas rojas donde poníamos las alitas, claro, que la gente pensaba que eran desechables, pero no eran, y eran caras, importadas, claro, los exigía la franquicia. Entonces era un gasto bastante fuerte. Y él dijo, ¿por qué no ponemos bolsas transparentes para que cuando saquemos la basura podamos ver si hay canastitas y así recuperar algunas y ya ponerles todo el proceso de sanitización, limpieza, claro, e inocuidad que se requiere, ¿no? Pero lo hicimos y fue un ahorro muy importante a nivel nacional y fue una idea de un colaborador. Y a lo que quiero llegar con esto es que no importa que de repente tan descabellada pueda ser una idea o que de repente puedas pensar que no tiene tanta importancia, pero te puede generar grandes cambios dentro de la organización, lo que la gente que está en contacto con los clientes, con la operación, con los proveedores, que están en contacto entre ellos, te puede generar dentro de la empresa. Por eso es importante incluirlos. Sí, y yo destaco aquí dos cosas importantes. Una, pues evidentemente el estimular a la organización a desarrollar este tipo de iniciativas y me parece una muy buena idea la que acabas de comentar. Creo que va a ser muy útil para aquellos empresarios allá afuera que buscan implementar este tipo de dinámicas. Y de igual forma creo que tiene mucho que ver el tema de las personas y la cultura de la organización. Creo que la cultura en una empresa existe. Así es. La desarrolles o no la desarrolles, es una cultura que existe. El llegar tarde del trabajo, pues si hay un robo hormiga, que pase o que no pase, pues es parte de la cultura. Así es. Y creo que un punto importante que acabas de mencionar es cómo las empresas de manera proactiva desarrollan la cultura organizacional, desarrollan el talento y sobre todo lo incentivan a que haya una dinámica recíproca entre la empresa y el colaborador. Es decir, gana la empresa, gana el colaborador, ganas, si lo quieres ver desde esta perspectiva, también el medio ambiente, porque pues disminuye ese cierto consumo de plásticos, claro, y al final de cuentas pues todos ganamos, ¿no? Y es negocio que todos ganemos. Entonces creo que es una buen planteamiento, se me hace muy interesante. Y en ese sentido, pasando al tema de inversionista, ¿qué le recomendarías a las empresas que quisieran levantar inversión y que tal vez hoy no lo han hecho? Fíjate para que se dé. Es un tema muy relevante. Seguramente muchos chavos, muchos emprendedores nos están viendo y están pensando cómo levanto dinero. Y yo tengo digamos un esquema que le llamo el Financial Dance, o el baile financiero. Y está compuesto de tres cosas muy concretas. Es que haya un inversionista, que haya una buena empresa y que haya confianza. Claro. Pero para generar esos tres elementos, que la confianza es la que los une, se debe de ser muy claro y se debe de tener mucha conciencia de lo que significa tu empresa. A veces a los chavos yo les digo, oye, pues tú conoces muy bien tu producto, claro, probablemente sabes cómo desarrollarlo, pero tal vez a veces no sabes cómo llevarlo al mercado, claro, no sabes cómo lo vas a monetizar bien y no sabes cómo vas a tener tu parte financiera. Y un empresario siempre, digo, por más que le guste un negocio, siempre querrá tener un retorno. Claro. Salvo que esté invirtiendo en una obra de caridad, ¿no? Claro. Pero el empresario está pensando en sí apoyar una empresa que puede dar un beneficio a la sociedad, porque a lo mejor es una empresa de salud, es una empresa que genera cuestiones climáticas que van a beneficiar o tratar de frenar el cambio climático. En fin, podría haber algo que desde el punto de vista del deseo pueda ser interesante de estas nuevas inversiones ESG. Pero lo que le recomiendo a alguien que está levantando dinero es que tenga muy claro qué le va a ofrecer a su inversionista, claro, qué quiere de él, a dónde lo quiere llevar y cómo le va a regresar su dinero. Cuando el inversionista ve que un chavo o un emprendedor o alguien que está levantando dinero tiene claridad en eso, confía mucho más en él y empezamos a tener ese baile que te mencionaba. Entonces alguien debe tener claro, primero, qué producto va a tener,
cuál es la posibilidad que tiene de tener en su mercado. Claro. Porque luego me encuentro chavos que dicen, no, mira, la verdad es que si Google vende 50,000 millones de dólares al año, pues yo le puedo quitar el 1%, pues ya son 5,000 millones y con eso yo ya... ¡Pum! Funciona. Ajá. Bueno, a ver, en el Excel los podemos hacer ricos todos. Pero que funcione es otra cosa, y también deben de entender que las cosas no funcionan como uno quiere a veces. Claro. Nosotros te aseguro que hemos hecho muchas cosas para subir nuestros índices de tracción en las iniciativas, y a veces jalan y a veces no jalan. ¿Verdad? A veces dices, China, esta que pensé que iba a ser un hitazo, no fue un hitazo, y así es la vida del emprendedor, tiene altibajos, pero debe tener claro cuál es su producto, y sobre todo algo bien importante, Manuel, que tengan claridad de quiénes son ellos. Porque por mucha gente dice, ¿qué es un buen negocio, Roberto? Lo que tú quieras, les digo. Lo que tú quieras, donde veas que eres bueno y que estés dispuesto a sacrificarte por tu negocio. Todo lo demás llega por añadidura. Claro. Todo puede ser un buen negocio, hasta los que pareciera que no. Sí. Pero si tú no estás enamorado de tu negocio, no lo ves como un propósito personal, todo te va a costar trabajo en el largo plazo y lo vas a terminar abortando. Necesitas amar a tu negocio, y si tú amas a tu negocio lo transmites, y eso es parte de la confianza que le transmites al inversionista. Claro, y yo le sumaría o aportaría también que también vale la pena evaluar a los inversionistas, porque hay diferentes tipos de inversionistas. Correcto. Hay diferentes, o hay inversores que les encanta el riesgo, invierten en empresas tecnológicas que eventualmente algunas fracasarán y ahí se irá el dinero, y otra pues será quien pague el fracaso de las anteriores. Correcto. Por el gran crecimiento que va a tener, y hay otros inversionistas que prefieren pues ciertas inversiones menos riesgosas, un tanto más moderadas, y al final de cuentas pues también se relaciona con el otro punto, porque creo que cada uno de nosotros como empresa, como empresario, como emprendedores, y pues obviamente los inversionistas, pues cada quien elige el propio camino. Es tan válido tanto como inversionista pues decidir en invertir en riesgo como no, como en emprendedores, tal cual lo que dices, ¿no? Bueno, puedes invertir en alimentos, puedes invertir en tecnología, puedes invertir en servicios, en productos. Hay una gran cantidad de oportunidades allá afuera, siempre y cuando tú identifiques cuál es la oportunidad para ti. Totalmente de acuerdo. Sí. Y en ese aspecto, lo que también deben de considerar es que el inversionista está pensando en lo que yo le llamo las 3 T's, que es el team, el time and technology. O sea, que haya un buen equipo de trabajo, que haya un equipo que tenga una cohesión, que tengan algo de experiencia. Inclusive hay gente que le da miedo decir que fracasó en algún otro negocio. No, eso es experiencia. Sí. Y hay que captarlo. No es fracaso, es experiencia, y solo se convierte en fracaso si no aprendes de él. Claro. Si tú aprendes de él, se convierte en una experiencia, y eso lo capitalizas. Y un inversionista lo valora también. El que haya un buen momento para poner tu negocio, que no haya muchísima competencia, que no te estés metiendo en un océano rojo, que creas que tú eres mejor que los demás y que tienes el producto único. O también a veces algo que siempre dicen, no, es que no tengo competencia. Híjole, ya de entrada ya empezamos mal, ¿no? Porque es rarísimo que no haya una empresa que no tenga competencia. O sea, si quieres mandar a alguien al espacio, ya hay competencia. Sí. No solo está la NASA, está SpaceX, está la Agencia Espacial Europea. Claro. Hay muchas iniciativas ahí que pudieran ser competencia. Entonces, si ya llegamos a esos niveles, si hasta para mandar a alguien al espacio hay competencia, te aseguro que en muchas cosas hay competencia. Hay que analizar bien cuál es tu competencia, aprender de ella, y entonces es el time. Y la parte de la technology es entender que puedes tener una buena tecnología, pero que tiene que dar un valor agregado y que debes desarrollarla adecuadamente para que no te rebasen por la derecha. Claro, y yo estoy totalmente de acuerdo con las que acabas de comentar. Incluso en temas de tecnología, evidentemente la tecnología es una palanca para el crecimiento, es algo que te ayuda a dar un brinco de manera acelerada. Cuesta trabajo entenderla al inicio tal vez, pero justo, bueno, en la vida empresarial nada es fácil, y evidentemente entender la tecnología tampoco lo es, pero al final de cuentas también hay especialistas que pueden ayudar a las empresas allá afuera, y es valioso acercarte con ellos. Totalmente. Y justo en cuanto al tiempo, pues también creo que como empresarios hay que saber identificar dónde vale la pena invertir, cuándo vale la pena invertir ciertos esfuerzos, y se me hace muy, muy valioso lo que acabas de comentar.
Y bueno, ya para avanzar también en otro punto, me gustaría conocer desde tu perspectiva cuáles son los típicos errores que un empresario o una empresa comete. Fíjate que hay varios. Yo creo, hay una mentalidad que yo le llamo y que toda la vida nos las tenemos que preguntar como empresarios. Lo que te trajo aquí tal vez no te lleve allá. Claro. O sea, porque las capacidades que tienes que ir desarrollando en el tiempo tienen que ir evolucionando y tienes que tomar en cuenta que primero no te debe de ganar la zona de confort e ir tratando de mejorar siempre. Ese es un primer error, porque lo que funcionó puede dejar de funcionar en el futuro y constantemente te debes ir preguntando cómo puedo evolucionar y hacer mejor las cosas. Otro error es no comunicar adecuadamente. Sí. El que no tengas una comunicación adecuada, el que no le digas a tu equipo lo que tienen que saber, y es un error común que a mí me ha pasado y le pasa a muchos empresarios, y hay que tratar de solventarlo, el tener una muy buena comunicación, tener claridad, poder tener esa apertura y sobre todo estar abierto a que en algún momento puedes necesitar hacer un cambio de 360 grados a tu negocio. ¿Por qué? Porque así lo requiere. Y hemos visto empresas pues, que no lo han hecho y que hoy por hoy ya ni siquiera existen, claro, porque no tuvieron la capacidad de ser flexible. Y esa es una también de los errores que yo veo, en no tener esa flexibilidad para poder entender lo que el mercado quiere. A veces las empresas lo que quieren es vender lo que tienen como ellos quieren, sin conocer al cliente. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién es mi cliente? Claro. ¿Cómo quiere ese producto? ¿Cómo le resolvemos la necesidad? ¿Y cómo quiere que se lo entreguemos a esa persona? Por vías electrónicas, de manera con algún centro de atención, físicamente. ¿Cómo lo quiere que se lo entreguemos y cómo necesitas atención? Y probablemente para un mismo producto tengas distintos mercados, claro, y distintas maneras de atender a las personas. Sí, y sobre todo hace unos minutos que comentabas acerca de la competencia y bueno, creer que no tenemos competencia, ¿no? Esa es, creo que, una perspectiva un tanto ingenua. Creo que esa sería la palabra, ingenua, porque aunque no tengas competencia aparentemente, tienes sustitutos. Además, ¿sí? Al final de cuentas, si no quisieras usar Uber y no quisieras usar Didi, podrías irte caminando a tu trabajo, podrías irte en bicicleta, un taxi normal. Entonces, al final de cuentas, pues es una perspectiva ingenua. Y ya ir para pasar también al siguiente peldaño de tu experiencia, de tu trayectoria, ¿cómo tomas la decisión de pasar de la vida empresarial privada a la vida pública? Fíjate que es una muy buena pregunta, Manuel. El tema está en que cuando me hacen la invitación, mi respuesta inicial fue: no, hombre, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no tengo experiencia pública, nunca he estado en el gobierno, claro, no sé, ¿no? Pero cuando te pones a pensar, claro, y a veces estamos en puestos de análisis, en puestos donde estamos constantemente señalando cosas que se pueden hacer mejor, y estás diciendo al gobierno: lo puedes hacer mejor, hasta que voltean y te dicen: ah, sí, ¿crees que lo podemos hacer mejor? Pásale y hazlo mejor. Claro. Y eso fue por congruencia, decir: creo que puedo poner un granito de arena con mi experiencia en el gobierno, trabajar fuerte para Jalisco, tratar de fomentar políticas públicas que fomenten la inversión, el crecimiento económico, el empleo, el comercio exterior, el crecimiento de las empresas del Estado, el que tengamos un Estado que nosotros le denominamos inversionable, claro, que los inversionistas digan: yo quiero invertir ahí porque tiene algo especial, y eso hay que irlo construyendo. Y la experiencia pues me ha dado pues la oportunidad de estar aquí, y lo estoy haciendo con un gran cariño. Hemos tenido buenos resultados, no estoy satisfecho, creo que podemos hacer todavía grandes cosas, y vuelvo a lo mismo: tener una buena estrategia, ¿sí?, una buena planeación financiera y un buen desarrollo interno para que las cosas sucedan. Y me jacto de tener un gran equipo de trabajo en la Secretaría. Las cosas suceden realmente por ellos. La verdad es que la estrategia le pongo yo un granito de arena, pero somos colaborativos, funcionamos en equipo, hacemos las cosas integralmente, funcionamos transversalmente entre todas las secretarías, y eso hace una gran diferencia. Además, me parece que algo muy
importante, es que trabajamos colaborativamente con el sector privado, el sector académico, la sociedad civil y además el gobierno. Y esa cuádruple hélice hace que las cosas funcionen de una manera muy bonita. Y se me hace interesante este paralelismo en aquel Roberto nervioso al frente de una cámara, evidentemente porque no tenías experiencia, a aquel Roberto también a punto de ser secretario, donde tampoco tenías una experiencia. No, y también estaba muy nervioso. Entonces, pues bueno, es interesante cómo la vida te da vueltas y creo que es una perspectiva interesante. Ahora, hablabas de hacer un estado inversionable. Para la audiencia que probablemente está en el sector público, ¿qué sería un estado inversionable? ¿Qué es lo que ellos tendrían que estar trabajando independientemente si es en México, en Argentina, en Colombia, en España, en cualquier país? ¿Cómo se hace llamémosle una localidad inversionable? Llámese un estado, un país. Es una gran pregunta. Mira, lo primero que tienes que ver es entender cuáles son las cualidades y vocacionamientos de tu estado. No todos los estados son iguales. Hay unos que son más agrícolas, otros son más industriales, otros son más comerciales, más turísticos. ¿Cuál es el vocacionamiento de tu estado? Porque alguien dice, Jalisco es el Silicon Valley de México. Claro. Bueno, en una alusión al Silicon Valley, pero no somos el Silicon Valley. Tal vez de México tenemos algunos dejos porque hay empresas que se parecen, pero nuestro vocacionamiento se ha ido por ahí, ser un estado en donde entendimos que podemos hacerlo amigable hacia las inversiones tecnológicas, pero también a la parte de, por ejemplo, la industria automotriz eléctrica, que es un gran sector donde vamos. Entonces, lo primero es entender cuál es el vocacionamiento de tu estado. Segundo, generar las condiciones para que los inversionistas puedan llegar y que puedan tener varias cosas que preguntan al momento de llegar. Talento, que haya el personal adecuado. Yo lo he dicho, a ver, a lo mejor para algún estado es deseable que llegue una empresa aeroespacial. Claro. Pero vamos a suponer que llega mañana SpaceX y te dice, sí, pero necesito 200 ingenieros aeroespaciales para dentro de un mes. ¿De dónde lo sacas? Claro. Entonces, necesitas generar esos talentos y ese posicionamiento y esa estrategia de largo plazo para poder atraer esas inversiones. Entonces necesitas saber qué quieres de inversionistas. Hace rato tú lo decías muy bien, hay que entender quiénes son tus inversionistas, hay que entender qué talento puedes proveer, hay que entender la infraestructura. Y cuando hablas de infraestructura y cuando llegan las empresas te preguntan, oye, ¿tienes parques industriales? Claro. Oye, ¿tienes agua? ¿Tienes luz? ¿Tienes vías férreas? ¿Tienes conectividad? ¿Qué tan lejos queda el aeropuerto? La mercancía que llegue, ¿hacia dónde la voy a mandar o cómo voy a recibirla? ¿Cuál es tu puerto más cercano? Claro. Entonces tienes que construir alrededor de eso. Por eso uno de los proyectos más importantes que tenemos en Jalisco es el hub logístico para poderle dar servicio a todas estas empresas. Además, otra cosa que me parece muy importante es, y ahí está la genialidad del estado de Jalisco, el colaborar de manera muy cercana con los empresarios. Las decisiones de verdad las tomamos de manera colegiada, considerándolos. Hoy por hoy estamos trabajando en un proyecto muy importante para atracción de inversión, donde tenemos mesas de trabajo justamente de talento, de cómo el Estado puede generar infraestructura e incentivos para que llegue la inversión y cómo podemos generar la infraestructura desde el punto de vista del trabajo. Claro. Y entonces, si bien lo encabezamos los distintos secretarios, el de Innovación, Ciencia y Tecnología en la parte de talento, un servidor en la parte de desarrollo económico y el secretario de Trabajo, Marco Valerio, en la parte laboral, ¿no? Las condiciones laborales. Claro. Y todo eso de manera transversal para generar condiciones donde las empresas pueden decir, aquí están preocupados y pueden hacerlo muy bien. Sí, y yo destaco mucho esta cohesión entre la empresa y el gobierno, porque al final de cuentas, pues son un contrapeso uno del otro, y vale mucho la pena la sinergia, la aportación que se pueda dar entre uno y otro para justamente pues tener las condiciones adecuadas. Creo que empresario que le huye a la política o a los temas políticos, pues es como cuando queremos huirle a las matemáticas. Correcto. Y las terminamos teniendo enfrente. Entonces, pues creo que es mucho más valioso tener una perspectiva de, bueno, cómo aporto en lugar de cómo evado el tema, ¿no? Porque creo que son de esos temas que tarde que temprano te van a llegar. Entonces, esa fue tu trayectoria profesional.
a nivel personal, ¿cómo ha crecido Roberto a lo largo de esta trayectoria? Fíjate que yo tengo la firme creencia de que la vida te va poniendo elementos conforme vas creciendo en lo personal. Claro. En la medida que tu energía personal, tu capacidad de poder aportar cosas va aumentando, llámale providencia divina, llámale al universo, como tú le quieras llamar, claro, dependiendo la creencia de cada quien, karma, en fin, lo que sea, se van alineando las cosas para que puedas ir, esa aportación que tú puedes irlo haciendo, se vaya dando. ¿Y cómo logras eso? Porque pues alguien puede decir, pues qué padre, te invitaron a Televisa, pero nadie se fijó que estuve escribiendo, claro, durante años sin un sueldo para un periódico y haciendo análisis, donde le dedicaba muchas horas haciendo un esfuerzo. Entonces yo lo que creo es que la trayectoria del crecimiento personal se da por varios factores. Primero, por conocerte a ti mismo, claro, saber cuál es lo que quieres, entender cuál es tu filosofía personal de vida, cómo vas a pensar en hacer las cosas, porque tú, todo puede tener una filosofía. Hay quien puede llegar al mismo trabajo y decir, pero ¿por qué voy a llegar temprano, claro, y me voy a ir tarde por lo que me pagan? Pues por lo que me pagan voy a llegar tarde, claro, y por lo que me pagan voy a salirme temprano, ¿no? O hay quien tiene la filosofía de, este trabajo lo voy a aprovechar, voy a dar lo mejor de mí, voy a aprender y voy a generar relaciones de largo plazo que un día me pueden servir. Y esa es justamente la filosofía que hay que desarrollar. Ese crecimiento me parece que es muy importante. Otra cosa es encontrar tu propósito de vida. Por ejemplo, yo encontré que mi propósito de vida es ayudarle al mundo a través de las finanzas. Claro. Entonces, yo lo que creo firmemente es que puedo ayudarle al mundo si las empresas tienen unas mejores finanzas, las personas tienen unas mejores finanzas, porque una mejor empresa tiene mejores números. Mejores números es mejor paga genera más posibilidades para las familias, mejor educación, eso hace una mejor sociedad, un mejor país, un mejor mundo. Y eso es a lo que se convirtió en mi propósito de vida y siempre he luchado con él y me he mantenido en ese aspecto. Una vez teniendo tu propósito, lo que debes de encontrar es de ese propósito, cómo haces cosas para servirle, claro, pero que te gusten. Exacto. Por ejemplo, escribir, hacer programas, entrevistas, tener relación con gente, hacer estrategias financieras, qué es lo que te gusta y sobre eso enfocarte. Y una vez que haces eso, hacer un esfuerzo extra a todo lo que te dedicas, para que puedas verdaderamente tener esa aportación. Y sobre todo también hacer con ese esfuerzo, ir conectando los puntos, porque luego alguien puede decir, ¿qué beneficio va a tener para mí hacer tal cosa? En alguna ocasión, nunca se me va a olvidar, un muy buen amigo me decía, ¿por qué eres presidente de la sociedad de exalumnos de la carrera de finanzas de la universidad? Claro. ¿Te pagan algo? No, le decía, te quita tiempo, le inviertes, pero conozco gente, hago relaciones y eso me sirve para aprender inclusive a gestionar cosas que probablemente no lo aprendería en el trabajo que tengo, pero que me enriquece y además puedo hacer más aportaciones. Y eso un día lo capitalizas y te lleva a tener cosas que energéticamente te sube de nivel y permite captar cosas interesantes. Totalmente, y justo eso es lo que te permite desarrollar nuevas oportunidades, aprovecharlas. Muy interesante tu perspectiva de crecimiento y en ese sentido, pues los fracasos ayudan a aprender algunos aspectos y eso pasa en la vida empresarial y pasa en la vida personal también. Y de igual forma a nivel personal, pues todos tenemos áreas de oportunidad que estamos desarrollando. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad que hoy Roberto está desarrollando? Fíjate que es una muy buena pregunta. Todos tenemos fracasos y las rodillas las tengo llenas de cicatrices, ¿no? Y por supuesto que una de las cuestiones que estoy desarrollando es creer que las cosas cada día más se pueden lograr. Y te voy a platicar una muy concreta. En el año de 1994, cuando todavía el internet estaba, ya existía, pero claro, todavía el boom iba creciendo, se me ocurrió poner un negocio que se llama, que yo pensé o creía que se debería llamar horarios.com. Y la gente, ¿cómo horarios.com? Todavía no existía Google. Entonces, horarios.com te decía, oye, ¿cuál es el horario de la película tal? ¿A qué hora sale el tren sutanito?
¿A qué hora abren tal restaurante? ¿A qué hora puedo ir a misa los domingos? ¿No? Entonces yo decía, necesito un sitio que me ayude a ver qué horarios y que esté basado en el horario que la gente necesita hacer cosas, porque esa es la pregunta clave en mucho de lo que hacemos todos los días. Claro. Pero nunca me animé a hacerlo y probablemente hubiera sido un negocio interesante. Entonces, uno de los fracasos, si así lo podemos ver, uno de los aprendizajes que me llevo es que hay que intentarlo, porque no importa porque si te va a salir como lo planeas o no, porque al final del camino el aprendizaje es el que te llevas. Pero también haberlo no hecho fue un aprendizaje, ¿no? Pero al final del camino hubiera sido muy interesante, porque pues quién sabe qué sería hoy horarios.com, ¿no? Seguramente ya no sería horarios.com, pero no sé qué sería. Algo seguramente hubiera sido, ¿no? Y ese es uno de los aprendizajes que he tenido. Bien, pues ya para finalizar, ¿cuáles serían las 2-3 recomendaciones puntuales que le darías a las personas que ya afuera buscan desarrollarse, que buscan crecer, tanto a nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial? ¿Cuáles esos comunes denominadores que tú encuentras en esas 3 líneas de crecimiento que le pudieras compartir? Muchas gracias, Manuel. Pues mira, muy importante primero que encuentren ese propósito personal. Eso es sumamente importante, en tener su propósito. Segundo, el prepararse para el mismo, que busquen el ser la persona adecuada para lograr ese propósito, que no pierdan el tiempo, que el tiempo es muy rico, y sobre todo que financieramente hablando sean disciplinados, porque hoy por hoy tenemos una cultura donde el gasto se convierte en un modus vivendi. Tener el mejor coche, el mejor celular, la mejor ropa, que tu ropa sea de marca. Eso es una gran tentación. Entonces mi recomendación para las personas es: haz tu propósito, crece como persona, o sea, fórmate fuertemente, relaciónate adecuadamente. El que con lobos anda, a aullar aprende. Claro. Pues, ¿con quién quieres andar? Si tú quieres ser corredor de maratón y te juntas solo con tus cuates que se van después de la chamba a tomar unas cervezas, probablemente no vas a llegar a ser ese corredor de maratón. Te tienes que juntar con la gente que quiere también correr un maratón, para que te impulsen, te ayuden a encontrar tips, tener entrenamientos adecuados, que te puedas levantar a la hora, que se acuesten a la hora que necesitas acostar. Eso es lo que yo le llamo, le invito a la gente a que se pregunte: ¿con quién ando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo crezco? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cómo estoy contribuyendo a ese propósito? Y que sobre todo tenga esa visión de largo plazo, porque pues si hoy no veo cómo me afecta lo del corto en el largo plazo, me puedo perder en el cortoplacismo. Y cuando veo, ya pasaron años y yo sigo haciendo lo mismo. Sí, y también destacaría la humildad, porque justamente te toca hacer algo que no eres experto, que no tienes experiencia. Justo para rodearte de las personas indicadas, pues te toca llegar pues con un alto grado de humildad a aprender. Totalmente. Y todos en la vida estamos aprendiendo todos los días. Y pues bueno, muchas gracias, Roberto, por el aprendizaje que nos acabas de compartir. Sin duda, experiencias muy valiosas, y un gusto tenerte el día de hoy. El placer mío. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes. Un gusto. Manuel, gracias.